Ok, chicos, pues como hemos hablado, el paradigma que vamos a estar utilizando, el que se utiliza de facto, es el paradigma de programación orientada a objetos, ¿verdad? Dentro de, de este paradigma, recuerda la palabra paradigma, ¿verdad? Que vimos un poco la semana pasada, y los compañeros que entraron ahora, su primera clase el día de ayer, ¿les suena la palabra paradigma? ¿Se acuerdan qué era? Recuerdan un poco. Paradigma básicamente viene del griego, del latín, paradigma y paradigma, y básicamente lo que nos dice, o el concepto literal, es un ejemplo o modelo básicamente. ¿Ok? Esto es el concepto de paradigma. ¿Ok? Es una serie de reglas, ¿verdad? Que definen pasos a seguir o definen, es como un framework de trabajo que nos dice cómo actuar, cómo interactuar. Define reglas, define ejemplos, entonces podemos buscar conceptos afines también. Por ejemplo, arquetipo. Arquetipo es, o sea, un tipo, una especie de, de convención, también lo podemos ver, convención, modelo, les había puesto ejemplo, modelo, arquetipo, convención, hasta lo podemos hablar como de planilla, como de plantilla, mejor dicho, ¿verdad? ¿Ok? Eso es un paradigma. En programación existen diversos paradigmas. Programación funcional, programación estructurada, programación secuencial, lineal, programación orientada a objetos, programación orientada a eventos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, qué sé yo, cuando uno está en una aplicación de escritorio y eventualmente, bueno, por ejemplo Windows, el propio Windows o el propio sistema operativo como tal, él está en espera, claro, está corriendo algunos procesos por detrás de optimización de memoria y otras cosillas, pero él está en espera de que pase algo, de que se dispare un evento para hacer algo. ¿Ok? Entonces, eso es la parte de eventos. Los programas como tal, o los sistemas, no se encasillan solo, o no solo en un paradigma. Perfectamente, un sistema desarrollado en su gran mayoría con paradigma de programación orientada a eventos, estará orientado a eventos para el manejo, para disparar diferentes funciones. Esas funciones eventualmente se pueden disparar o pueden ser implementadas con otro paradigma, por ejemplo, un paradigma de programación orientada a objetos. Vean un sistema operativo, Windows, digamos. Windows ustedes llegan y realizan hacen su, ya sea en Java, en C Sharp, lo que sea, hacen un programita ahí, consola o herramienta de Windows, y eventualmente ustedes lo ejecutan y él va a disparar un thread o un hilo que va a encargarse de ejecutarlo, ¿verdad? De ejecutarlo, y ese ustedes lo desarrollaron utilizando todo un paradigma muy, ¿cómo se llama? O toda la lógica de información orientada a objetos y demás. ¿Okay? Entonces, difícilmente también los lenguajes, aprovechando un poco, se van a encasillar en un solo paradigma, ¿no? Entonces, múltiples paradigmas nos van a dar múltiples opciones o múltiples estrategias o múltiples maneras en las que podemos desarrollar, en las que podemos eventualmente hacer nuestros desarrollos. ¿Ok? Bueno, en el paradigma como tal de programación orientada a objetos, lo que nos va a interesar es como una especie de abstracción. ¿Se acuerdan que también la semana pasada conversábamos acerca de ese tema, abstracción? Es un tema o es un concepto que yo lo utilizo mucho. O sea, abstraer, pensar. O sea, utilizar nuestro coco informático, nuestro coco de ingenieros para eventualmente lograr obtener características de un algo
y esas características de un algo poderlas representar en un diseño o en lo que sea, ¿verdad? Para no irme tocando conceptos ahorita muy profundos. ¿Ok? Aquí dice variables C++, pero esto es Java, es exactamente lo mismo. Repasando un poquito, eso fue lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Los condicionales if, else, switch, los ciclos for, los ciclos de for, while, do while que vimos. Aquí me estoy adelantando un poquito, ¿verdad? Esto vamos a dejarlo para cuando veamos la parte de estructuras. Pero primero, antes de entrar a estructuras, voy a ver, digamos, estos conceptos fundamentales, ¿verdad? Estos serían los dos temas, o el orden de los temas que estaríamos tocando en las próximas lecciones, ¿verdad? Arrays, matrices y, bueno, no es que nos vaya al día, vamos a irlo tocando, vamos a hacer ejemplos y demás. ¿Todo esto para qué? Para irnos introduciendo un poquito más en esas estructuras que sé que les costó un poquillo el semestre pasado y vamos a ver cómo nos va en este, a ver si esos conceptos los agarramos y los despelucamos todos, ¿verdad? Ahora les cambio ahí, ¿verdad? Es que esta presentación la utilicé el semestre pasado en Programa 2 como para repasar conceptos que no tenían fuertes de Programa 1. Entonces, por ahí empecé a usarlos. Ok, bueno. Algunos conceptos básicos, ¿verdad? Muy básicos, no los voy a tocar tan en forma o tan en fondo como los tocaría en otro curso, pero por lo menos que los conozcamos, porque son fundamentales. Clases, objetos, abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. ¿Okay? ¿Se acuerdan de algunos de ellos? ¿Los han oído mencionar? Sí, ¿verdad? Me imagino. Aunque no sepamos que eran, por lo menos estoy seguro que, digamos, si llevaron algún poquito más del curso, pues por lo menos los escucharon hablar. ¿Okay? Muy bien. Vamos a irnos tocando, digamos, de lo más básico o lo más sencillo a un poquito lo más complicado. Realmente no es complejo. Este paradigma como tal es como de ir cambiando un poquito el switch. Ahorita para ustedes son muchos conceptos y dicen, pero ya después, cuando se empiezan a poner en práctica, cuando uno ve ejemplos y demás, dice, no, realmente es fácil, o sea, no es algo que me vaya a generar problemas, o sea, si lo entiendo, si entiendo el concepto, esta es una parte interesante, porque si se entiende el concepto, digamos teórico, llevarlo a la práctica es muy fácil, ¿verdad? O sea, ya aplicar ese conocimiento a la práctica, o sea, a chorrearle el código ahí a lo salvaje, va a ser sencillo, no va a ser complicado. ¿Okay? Los anteriores son conceptos que todo desarrollador que trabaja en POO, esto es Project Oriented Programming, bueno, programación de objetos, debe comprender y manejar al dedillo, por lo menos conceptos básicos y fundamentales. Ya después, ¿verdad? Si uno se va y se mete, por ejemplo, aquí herencia y polimorfismo, que hay muchísimo de más, herencia múltiple, simple, herencia, herencia en cascada, múltiple, un montón de cosas más, interfaces, un montón de cosas que ahí sí uno dice, oye, eso es harina de otro costado. Ya les tocará, esperemos que nos vaya muy bien, ya les tocará el próximo semestre cuando se enfrenten a Programa 2. ¿Ok? Ahí nos veremos. Esperemos. Ok, bueno, entonces veamos, también esto lo vi muy digamos, muy por encimita con los primeros mohicanos que estuvieron la clase la semana anterior, pero no quiero dejar de verlo con todos. ¿Okay? ¿Qué es una clase? Bueno, una clase básicamente es una abstracción. Ven el concepto y yo les digo, abstracción. O sea, ¿qué es una bendita abstracción? Entonces, una clase es una abstracción. O sea, es un análisis, por decirlo así,
que hacemos extrayendo las características, por así decirlo, más importantes de qué, como yo le digo, de un algo, de cualquier cosa, o sea, realmente, por ejemplo, un edificio, características importantes que tiene un edificio. Bueno, tiene, no sé, número de puertas, tiene número de ventanas, tipo de puerta, corrediza, que se abre, qué tipo de ventana, no sé, arquitectos ¿cómo se llama? Las personas que se dedican al tema de la arquitectura pues lo sabrán mejor. ¿Qué tipo de techo? ¿De un agua, dos aguas? Eso lo aprendí. Si eran así o eran así, techo, lo que sea. Un montón de características. Pero bien, ¿cuáles son las más importantes? Pues ese es el nivel de abstracción que tenemos que tener. Por ejemplo, un vehículo, un carro. Entonces, ustedes ven cualquier carro en la calle, si son aficionados a los vehículos, a los automóviles, y les gusta lo que es los motores, entonces pues sabrán diferenciar entre marcas de vehículos, características, tanto superficiales como características internas, como cilindrada, motor, año de fabricación, modelo, y un montón de cuestiones. Pero si son de los que les da igual echar Tijuana un carro, ¿verdad? Entonces verán un carro, pero en ambos casos hay una capacidad de abstracción, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le digo a una persona, mire, ¿usted qué piensa de ese carro? Bueno, para mí es un carro. Puede ser un BMW, un chuzo, o puede ser un carrito, digamos, un compacto económico, qué sé yo, un Fiat, o lo que sea, no por desmeditar marcas, pero cualquier carro, digamos, más económico que un BMW, ¿verdad? Entonces, dirán, bueno, ¿qué características usted puede abstraer de ese algo, de esa cosa, de ese carro? Bueno, tiene 4 ruedas, tiene, no sé, creo que tiene 4 puertas, tiene parabrisas, tiene ventanas, me imagino que tiene un volante que se va a manejar solo, tiene aros para que se los llantas tampoco vayan en el aire. Entonces, ven, hay un nivel de abstracción y cada persona, o cada, cada persona que esté analizando tiene una capacidad de poder extraer características fundamentales o importantes de ese objeto o de ese algo. Vamos, no le llamamos objetos, llamémosles ese algo. Entonces, como dice por acá, es una abstracción que hacemos según la experiencia sensible. ¿Qué es la experiencia sensible? Lo que nosotros percibimos, ya sea mediante la visión, el tacto, el olfato, el gusto, lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, el gusto, qué sé yo, tenemos aquí una manzana roja y una manzana verde, ¿no? Entonces, vamos a extraer características, bueno, visuales, una es roja, una es verde, características, ¿cómo se llama? De olfato, bueno, esta huele, digamos, más dulce, la otra es un poco más cítrica, características con, ¿cómo se llama? Con el gusto, le pegamos un mordisco, bueno, esta es más ácida, esta es más dulce, etc. Entonces, todo ese proceso de lograr abstraer o lograr extraer, mejor dicho, esas características es lo que llamamos una abstracción, ¿verdad? En diferentes bibliografías van a encontrar, lo vean, conceptos como una fuerte abstracción, una abstracción débil. Todos esos son conceptos muy, se puede decir que son subjetivos. ¿Por qué? Porque bien, todo va a depender del grado de detalle que nosotros queramos modelar, ¿verdad? Entonces por ahí una abstracción puede ser buena o mala, no por la cantidad de características que pueda extraer, sino por la calidad de las características que esté extrayendo, ¿verdad? Y lo que vayamos a ocupar, ¿verdad? En programación, mucho no es siempre lo mejor, ¿verdad? Recordemos que nos vamos, aquí en paréntesis, nos vamos a guiar más que nada por eficiencia, ¿verdad? Bueno, eficacia
Y ya cuando tenemos sistemas eficaces, sistemas eficientes, ¿verdad? Donde podamos aprovechar de una manera mejor los recursos. ¿Okay? Pero bueno, ahorita estamos dando nuestros primeros pasos, o sea, estamos poco a poco. Ya vendrán cursos donde la eficiencia y la eficacia nos van a dar de qué hablar, ¿verdad? Por ejemplo, en estos cursillos ya se han escuchado hablar cursillos ahí de paralela, después de programa, que la tarea, digamos, mía, en este caso es prepararlo lo mejor posible para cuando ya se enfrenten a cosillas un poco más complicadas, digan, esto es como pegarle un chonetazo a una loca, o como sentarse a un palo chupar botas, porque los conceptos los manejo muy bien. Ok, lo que dice por acá, bueno, mientras la experiencia sensible, el ser humano tiende a crear agrupaciones de seres y cosas, objetos, con características similares en grupos. Para nuestros efectos serán las clases. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya entrando un poquito más, digamos, con conceptos más técnicos, entonces las abstracciones nosotros nos van a generar lo que llamamos clases, ¿verdad? ¿Por qué se llaman clases? Porque siempre hay una agrupación, ¿verdad? Siempre hay una agrupación. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, es una de las características intrínsecas, digamos, en el intelecto del ser humano. Agrupar, 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 agrupar. ¿Verdad? Entonces, ustedes tienen, qué sé yo, pares de medias. Bueno, vamos a agrupar las blancas y las negras, o las blancas, las grises, o las de colores. Tienen zapatos, bueno, vamos a agrupar los que son tenis de deporte, los que son zapatos de vestir. Tienen, qué sé yo, coleccionan cualquier cosa, monedas, tarjetas, videojuegos, whatever. Entonces agrupan, bueno, vamos a poner aquí los grupitos de las que están más valiosas y los grupitos de esas. O sea, es algo intrínseco, o sea, es algo que el ser humano lo trae de la parte de la agrupación, es algo. Y desde niño, usted ve a los bebés ahí, ustedes les ponen cosillas ahí, con esos de estimulaciones tempranas y todo eso. Es muy interesante porque uno los ve que también empiezan a hacer sus propias como agrupaciones o siempre tienen cosillas que les gusta más que otras, de una manera como muy natural. ¿Verdad? Por eso que se llaman clases, son agrupaciones como tal. ¿Verdad? Entonces, veamos este ejemplillo. ¿Verdad? ¿Qué ven de este ejemplo? ¿Qué características pueden abstraer ustedes de ese ejemplillo que ven ahí, de esas cosas? ¿Qué son? Bolillas, bolinchas, canicas, bolas. Bolas de esas que venden en el súper a 5,000 pesos. Sí, ¿verdad? ¿Qué son todas? Redondas. Redondas. Pero todas, ¿qué características comparten? Todas tienen color. Todas son bolas. Todas son esferas. Todas son bolitas. ¿Verdad? Entonces, perfectamente podríamos hablar de una clase agrupadas. Sería una clase que, ¿cómo le podrían llamar? Esferas, bolas, balones, clase esfera, clase bola. Características, pues sí, son circulares, todo el asunto. Y dicen, ¿pero esos colores? Bueno, esos colores es otra cosa. Todas comparten características importantes, pero se diferencian de otras, unas se diferencian de otras. Eso nos va a llevar al siguiente concepto importantísimo, que es el concepto de objeto. ¿Verdad? Ya tenemos la clase, ¿verdad? En la clase tenemos características, ¿verdad? Estas características son resultado directo del nivel de abstracción que nosotros hicimos, ¿verdad? Por lo general, estas características de las clases, nosotros las tenemos que, ya técnicamente, hablando de la técnica, nosotros las tenemos que almacenar en algo. Nosotros, por lo general, ¿no?, las almacenamos en lo que se llama variables de clase o de instancia, ¿no? Para no. O también llamadas, ¿cuál era ¿cómo se llama? El otro nombre que le damos a esto, atributos.
variables de clase o variables de instancia también son llamadas atributos. ¿Ok? Y es donde voy a enumerar o a colocar las características que hice según mi abstracción o según la abstracción que hicimos. ¿Ok? Las variables de clase o los atributos o las variables las variables de clase de instancia o los atributos, pues básicamente pueden ser variables primitivas, ¿verdad? ¿Recuerdan ese conceptillo también? Yo como que pongo los puntos donde sea, ¿verdad? Vean esto me quedó. Mi profesora de escribir está haciendo volcando ahí. Variables primitivas, ¿ok? Pueden ser primitivas, las básicas, enteros, precisión flotante, chars, booleans, whatever. También pueden ser compuestas, ¿verdad? Como por ejemplo estructuras u otros objetos. ¿Okay? Básicamente. Entonces, como dice por acá, un objeto va a ser un conjunto de atributos y métodos. Métodos todavía no sé qué es. El objeto se deriva o se instancia de una clase. Entonces aquí hay una jerarquía, ¿verdad? Tenemos que la clase tiene estas características. Y a partir de la clase puedo crear, o mejor dicho, puedo instanciar un objeto. Bueno, uno o varios objetos, ¿verdad? En objetos. ¿Ok? Lo interesante de este paradigma es que no solo me permite extraer o hacer una abstracción de características fijas, por decirlo así, ¿verdad? Color, por ejemplo, en el de las pelotillas esas, el de las esferas, color, tamaño, qué sé yo, presión, ya si uno se quiere poner, ven que, por ejemplo, ese de las esferas, podríamos hablar de balones de fútbol, ¿verdad? Entonces, presión de inflado, marca, qué sé yo, para qué deporte, si es para fútbol normal, si es para fútbol 5, si es para fútbol playa o lo que sea. Entonces ahí podemos ver un montón de características, ¿verdad? Pero no solo esas características, digamos, fijas, sino que también nos permite el paradigma extraer características o más bien acciones que pueden llevar a cabo las clases. Bueno, en este caso, los objetos que deriven de las clases. Estas acciones, pues básicamente van a definir cómo interactuar o cómo interactúa la clase o cada una de las instancias creadas a partir de la clase, o sea, los objetos, cómo interactúan cada una de sus atributos entre sí en la clase, o eventualmente cómo interactúa un objeto con otro, ¿verdad? Esos son los que llamamos métodos. También son llamados, y esto es otra característica importante que tienen las clases, ¿verdad? Variables atributos, o también tienen funciones de clase, o también llamados métodos. ¿Ok? Entonces tenemos las variables o atributos y las funciones o métodos. Pero ahora en adelante, para no perdernos, les llamamos atributos y métodos. ¿Ok? Aunque es aceptado llamarles variables de clase o métodos o funciones de clase. Claro, para nosotros, atributos y métodos para no hacernos un enredo. ¿Ok? Entonces, los métodos, ¿qué tienen? Acciones. ¿Cómo hago acciones en programación? ¿Sí? Bloques de código. Bloques de código que se van a ejecutar en orden. ¿Y qué método esos bloques de código?
código secuencial, puedo meter código con los famosos bichillos que vimos ayer, el día de ayer, estructuras de control, ifs, else, bueno, else if, switch, también los, ¿cómo se llama? Los condicionales iterativos, como el while, el do while y los ciclos for, y otras cosas que podemos meter ahí. O sea, ahí, en esos bloques de código, en esos métodos, en esos bloques, vamos a meter acciones. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, interactuar internamente, como les dije, con los atributos, ¿verdad? Modificarles el valor, hacer operaciones, recibir data, cualquier cosa. Y adicional, interactuar con otros objetos, ¿verdad? ¿Cómo interactuamos con otros objetos? Bueno, teniendo métodos para que otras personas a la hora de conocerme e instanciarme puedan saber que yo tengo una serie de cosas que pueden utilizar, que pueden invocar con el fin de realizar acciones. ¿Les va quedando claro? Se los habían explicado un poco así, paso a paso. Creo que nos ayuda un poco para que los conceptos los asimilemos mejor. Si en algún momento se traban o algo así, me dicen, profe, no entendí lo último que dijo, o profe, cualquier cosa, ¿verdad? Yo soy feliz cuando me preguntan y puedo responder, ¿no? Me da mucha pena y me frustra una pena. Bueno, sí, da pena no tener la respuesta a algo, ¿verdad? Pero por lo general intentamos darle la respuesta, ¿no? Y si no, ahí bateamos, como buen político, le damos todo vuelta para que no entendamos nada y digan, ¿entendieron? Sí. No, pero si tienen dudas, siempre porfa me interrumpen. Entonces ahí tenemos clases donde pues básicamente armamos nuestra plantilla, veámoslo así, como una especie de plantilla de la cual voy a crear diferentes objetos, ¿verdad? Los objetos, al igual que las variables, tienen características importantes. Tienen un ID, que es el nombre que les voy a dar para diferenciarlo de otros objetos, ¿verdad? Y también tienen una dirección en memoria, ¿ok? Todo lo que nosotros hacemos se va a guardar en la memoria de alguna manera. Entonces, igual que las variables que tienen un ID, un tamaño, etcétera, y whatever, así los objetos también, al final de cuentas, son como tipos de datos compuestos. Entonces van a tener una dirección en memoria donde está, ¿verdad? A donde le tocó, y un identificador con el fin de poder, ¿cómo se llama? Referenciarlo, ¿verdad? Entonces aquí podemos crear, qué sé yo, una clase. Bueno, vamos a hacer unos ejemplillos ahí medio teóricos. Ok. Como les decía un poco, ¿qué es abstraer? ¿Verdad? Podemos definirlo como el proceso mental de extracción de características esenciales, ¿verdad? Características esenciales, y esto es muy mío, de un algo, ¿verdad? De un algo. O sea, cuando yo hablo de conceptos muy genéricos, yo siempre digo de algo, de un algo, de cualquier cosa. O sea, cuando yo digo un algo es, imagínense lo que sea. ¿Okay? Ignorando detalles superficiales o eventualmente también detalles específicos. Como les comenté, el nivel de abstracción o el nivel de la capacidad de abstracción es una característica que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y ustedes lo van desarrollando no solo durante el curso, sino a través de su carrera como estudiante y de sus carreras profesionales. ¿Okay? ¿Verdad? No todos los informáticos van a ser exactamente lo mismo. No todo informático es programador. No todo informático va a hacer labores de diseño, análisis, extracción y demás. Hay gente que tiene cualidades para una u otra cosa. Entonces, estos niveles de abstracción, a mí en lo personal, cuando me dedicaba mucho a lo que era, digamos, la programación y después como arquitecto de software, era lo que me encantaba. Me encantaba reunirme con digamos, el usuario, con los
personas que levantan fuertes requerimientos, y me encantaba tratar de llegar a esa parte de escuchar requerimientos, lo que se nos ocupa, y de una vez irlo pensando en cómo diseñarlo bajo el paradigma, digamos, de promoción de objetos. O sea, dice, mira, esto yo puedo perfectamente, estas características las puedo ocupar por acá, y esto se llama un objeto. Entonces, mi tarea, por varios tiempo, antes de dar el tiempo lo que hago ahora, fue, ¿cómo se llama? Tener esos niveles de abstracción, explicarles al programador. Dice, yo o al equipo de desarrollo, yo me lo imaginé de esta manera, entonces yo siempre era muy gráfico, entonces ponía así, hacía los mapitas gráficos y demás, pero prácticamente eso era un gran porcentaje del trabajo, ya lo demás era carpintería, digamos. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo, vamos a ir aprendiendo todos y ya después vamos a ver qué tan buenos somos en eso. Por ejemplo, como dice por acá, una persona X, un ciudadano, digamos, de cualquier país, que no sea una tribu ahí extraña, ¿verdad? Que uno no sabe de dónde viene, ¿verdad? Cualquier persona en cualquier país tiene un ID o una cédula, ¿verdad? Un ciudadano de cualquier país, un nombre, una edad, una estatura y digamos que un peso. ¿Verdad? Son características que podemos abstraer. Pero en muchos países tendrán, qué sé yo, código de seguro social, sí, exacto. Pero este nivel de abstracción que hicimos en este momento nos permite definir una persona genérica en cualquier sociedad, digamos, occidentalizada de cierta manera. ¿Okay? Entonces eso es abstraer, la capacidad de, bueno, abstracción, la capacidad de extraer características esenciales de un algo, ignorando detalles muy específicos o también muy generales. La abstracción no solo tiene que ser, o no solo puede ser muy genérica, porque si no sirve de nada. O sea, tiene que tener cierto detalle para que sea funcional, pero también obviar tanto detalle para que no sea demasiado específica y pueda ser, digamos que, adecuada. O sea, está muy buena palabra, gracias. ¿Okay? ¿Todo claro? Seguimos por acá. Bueno, después de ver esos conceptillos, ¿verdad? Conceptillos ahí. Hablando un poco de estas dos, de los atributos y de los métodos, hay algo muy importante en este paradigma de programación orientada a objetos que le llamamos encapsulamiento, ¿verdad? Esto, pues básicamente lo podemos definir como un proceso por el cual se ocultan detalles del soporte de una abstracción. ¿Ok? ¿Qué es encapsular? ¿Han escuchado el tema? ¿Concepto? Bueno, básicamente, aquí es donde me gusta hablar un poco, digamos, con teóricos ejemplos para luego ya ponerlo en práctica. Cuando encapsulamos, básicamente, no todas las características que nosotros estamos definiendo, dicho técnicamente, no todos los atributos y no todos los métodos tienen que estar disponibles para todo el mundo, por decirlo así. Hay atributos y hay métodos que son muy propios del manejo interno, según pensé la solución, según estoy pensando el algoritmo, de la clase como tal, o de cada una de las instancias que derivaron de la clase, o los objetos creados a partir de la clase, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, encapsular es ocultar o mostrar. ¿Ok? Por ejemplo, qué sé yo, un vehículo, una clase carro. Imaginemos una clase carro que tiene un atributo que se llama marca, ¿verdad? La marca, como tal, la hereda de el objeto. Digamos, imaginémonos que si estamos desarrollando un sistema para, digamos, alguna marca comercial que tenga más de, digamos, pongámosle un nombre, Grupo Toyota en Japón, ¿no? Y digamos que el Grupo Toyota
en Japón o en la India, donde sea, que esté ahora desarrollando sus vehículos, produce 3 marcas de carros. Produce los Toyota, produce los Lexus y produce los Daihatsu. Aunque ya Daihatsu eso como que ya no, ¿verdad? Entonces esas son las 3 marcas, ¿verdad? Entonces, su ingeniero de software, en su sistema de producción, ideó o hizo un nivel de abstracción en la cual hizo una clase llamada carro o una clase llamada vehículo, ¿verdad? Entonces, esa clase de vehículo es bastante, tiene unas características, entre ellas tiene un atributo que se llama marca, ¿verdad? Entonces, a la hora de que sale un vehículo, digamos, se da la concepción de un nuevo vehículo, una marca y modelo, digamos, marca y modelo, una concepción de un nuevo vehículo, qué sé yo, un Toyota, el nuevo Toyota Corolla, ¿no? Entonces sale la concepción, entonces dice, bueno, este vehículo vamos a crear un objeto a partir de la clase vehículo cuya marca es Toyota modelo Corolla, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese objeto que se creó a partir de la clase vehículo debería ocultar o no debería permitir que media humanidad, digamos, en el hecho de la interacción de esa pieza de software con otras piezas de software o hasta con el usuario, tengan la capacidad o tengan el permiso de cambiar ese atributo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si a la hora de interactuar con el objeto, llegamos y le cambiamos la marca. Dicen, este no va a ser un Toyota, va a ser un Lexus. Entonces ya, como quien dice, se paseó en toda la olla leche. Entonces, ese atributo como tal de marca, perfectamente lo pudimos haber seteado o lo pudimos haber asignado valor en el momento de la creación del objeto, más nunca más debemos permitir que se le cambie la marca a ese, o se cambie el valor de ese atributo. Entonces, ese atributo tengo que encapsularlo, tengo que ocultármelo. Sí lo puedo ver, ¿verdad? Para que sepan que el objeto como tal tiene un atributo llamado Toyota, marca, y tiene un modelo llamado Corolla, digamos, o Corolla, si queramos ver, pero no poderlo cambiar. Entonces, eso es abstracción, eso es encapsulamiento, perdón. Ocultar de cierta manera capacidades tanto visuales, ¿verdad? Como que podemos ver no en el sentido, digamos, biológico y natural del asunto, sino que interactuar, imaginémonos piezas de software o eventualmente también, ver puede ser uno mismo a través de un sistema, versus la capacidad de cambiar algo, ¿verdad? Entonces, como lo vemos por aquí, vean, esto, un pequeño ejemplo ahí, esto es una compra, una marca, parece que es eso, ¿ok? Por dentro está hecho con ciertos componentes, ciertas características. Un disco duro, una tarjeta madre, un chip de memoria, bueno, un chip de, ¿cómo se llama? De CPU, ¿verdad? Chipset, memoria, por dentro tiene, bueno, el panel, por dentro tiene ciertas cosas. A nosotros no nos importa qué tiene por dentro, ¿verdad? Bueno, digamos que lo que es medio tequioso, pues sí, ¿verdad? Sabe para qué es el asunto, hacer algún tipo de upgrade o lo que sea, pero digamos un usuario normal no le interesa ver y que todo en general funcione, ¿verdad? Entonces todo está encapsulado, ahí está todo. Otro ejemplo de encapsulamiento, estas pastillas, o las famosas, estas cápsulas, ¿verdad? Bueno, de hecho viene encapsulamiento, cápsula, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lleguen y dirán, bueno, ¿qué habrá ahí adentro? Ahí hay, qué sé yo, tantos granitos o tantos miligramos de la sustancia X, tantos miligramos de la sustancia Y, tantos miligramos de la otra y todo. Pero al final de cuentas ustedes dicen, ¿me interesa cambiar eso? No, no me interesa cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que es un producto que de alguna manera funciona
Entonces, agarramos la cápsula y va para adentro. O sea, entonces, lo que está aquí adentro no nos interesa mucho, ¿verdad? Como usuarios finales, o como consumidores finales de los objetos, ¿verdad? Como desarrolladores, como analistas, como lo que sea, ¿nos puede interesar? Pues sí, pero como les puse en el ejemplo de la clase vehículo y el objeto carro, o el objeto prototipo, lo que sea, como queramos poner el objeto, la marca, el atributo marca es algo que ya nació, el objeto se creó con esa marca y ya no la debemos cambiar. ¿Para qué? Mejor es destruir el objeto, si es el caso, y crear uno nuevo con otra marca, con otro atributo. Entonces, por ahí, digamos, a grosso modo, es el término de encapsulamiento. ¿Sí les queda claro? ¿Cómo encapsular y demás? Son 800 pesos. Creo que hoy es muy de introducción. Bueno, hay 3 niveles de encapsulamiento en programación para objetos y en lenguajes como Java. Public, que básicamente ahí es hagan lo que quieran con lo que sea. O sea, si un objeto, si un atributo es público, se puede cambiar, se puede, o sea, como quien dice, se le puede echar por la cocina y hacer de todo, al igual que las funciones. Public quiere decir que está dado para todo el mundo. Protected o protegidos es como un término medio entre lo público y el otro nivel de abstracción que es el private o el privado. ¿Okay? Es como un nivel medio y le sirve mucho para un tema específico de herencia. ¿Okay? Bueno, también todo lo que esté protected no lo puedo cambiar tan fácilmente como si fuera público. Bueno, eso se tira más al private. Y el tercer nivel de abstracción es el privado, donde yo oculto, por ejemplo, el atributo marca de mi ejemplo de la Toyota Japan Motors debería ser privado. Debería tener un nivel de abstracción, digamos, un nivel para poder ver ese atributo para no cambiarlo, a través de métodos que me permitan visualizar información, más no cambiar. Pero hacia eso va. ¿Okay? Hasta ahorita todo bien, chicos. Okay. Perfecto. Ok. Bueno. Herencia. ¿Qué es herencia? Para mencionarlo ahorita y después. Herencia es un concepto en el cual podemos crear una clase a partir de una clase existente, heredando sus métodos, bueno, algunos métodos, o heredando sus métodos y sus atributos. Esto es como para ahorrarme trabajo. Esto es lo mismo de la herencia biológica, ¿verdad? Nosotros heredamos de nuestros padres ciertas características, de alguno más que de otro, ¿verdad? Pero somos una mezcla y heredamos. Por ejemplo, uy, mire qué bonito, sacó los ojos del papá. Ah, mire qué lindo, sacó las orejas de la mamá. Ah, mire, se parece a la tía. Ah, mire, se parece a. Sí, se parece al vecino. Se parece al lechero. Se parece al paradero. Ay, bueno, ahí esos conceptos son interesantes porque son, por ejemplo, yo los utilizo mucho para ver herencia múltiple. Me heredaron de todo el mundo. No sé dónde vivo, ese pobre. Pero bueno, es básicamente eso, ¿verdad? Heredar de una clase, heredar de una clase, heredar una clase a partir de otra. ¿Okay? Esto se utiliza muchísimo en el diseño y en el desarrollo cuando hay múltiples departamentos, cuando hay, por ejemplo, un departamento de análisis, de diseño y demás. En muchas ocasiones, las
digamos, los architects lo que hacen es diseñar las clases y las hacen heredables para que simplemente los programadores hereden a partir de esas clases y las hagan más robustas si fuese el caso que sea necesario. A la clase que se hereda, de la clase de que se hereda se le llama superclase o clase padre, y la clase que hereda es la clase hija o también llamada clase o también subclase. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, vean acá pusimos un pequeño ejemplo de una clase mamífero que tiene un atributo, es una edad, y tiene tres funciones o tres métodos que son cazar, comer y dormir, ¿verdad? Yo puedo hacer un objeto a partir de mamíferos, sí, pero queda como un escueto. Hago una clase tigre, la cual tiene la edad que hereda de aquí, de su clase padre, imaginándonos que esta clase hereda a partir de esta, un atributo adicional, porque, ¿cómo se llama? Las clases hijas pueden implementar más atributos, más métodos, por ejemplo este color de pelaje, y hereda tres funciones, ¿verdad? Cazar, comer y dormir, pero implementa dos extras, que son saltar y trepar. ¿Okay? Eso es herencia, ¿verdad? Como les digo, hay mucho detrás de herencia, ¿verdad? Un tipo de herencia, lineal, múltiple, whatever, y allá, en la tierra, pero tranquilos, o sea, no nos compete ahorita, pero sí quiero que sepan qué es, ¿verdad? Herencia como tal. ¿Ok? Polimorfismo. Polimorfismo es otra cosa interesante que tienen los objetos o tienen el paradigma. Y esto tal vez es un poquillo más a las cosas que tal vez cuesta más entenderlo, pero a su debido tiempo lo van a ver. Se los voy a explicar ahorita simplemente para seguir. El concepto de polimorfismo es una cualidad que poseen los objetos para responder o actuar de manera distinta ante el mismo mensaje. Esto quiere decir que ante un llamado a un método, por ejemplo, con un parámetro o n parámetros diferentes, el objeto puede responder o puede realizar una o varias acciones distintas dependiendo de la manera en que se ha llamado o que se ha invocado. Es una capacidad que tiene. O sea, de comportarse de manera polimórfica. O sea, poli de muchos, mórfica de maneras, de muchas maneras, ¿verdad? O de diferentes maneras. ¿Okay? Otra definición va a ser la capacidad que tienen ciertos lenguajes para hacer que al enviar el mismo mensaje, con otras palabras, invocar el mismo método, ya técnicamente, desde distintos objetos, cada uno de estos puede responder a ese mensaje o esa invocación de manera diferente. ¿Ok? Entonces, por ahí es una estrategia que existe muy potente, ¿verdad? Y me permite hacer software, nos permite hacer software o piezas de software que se puedan adaptar a diferentes genéricas, de cierta manera, que se puedan adaptar a diferentes llamados. ¿Okay? Una de las cosas importantes en Programa 1 es conceptos, manejo de estructuras, algoritmos. Otro de los conceptos, y eso creo que es lo más importante en Programa 1, que sepamos. En Programa 2, software genérico, o sea, la palabra genérico en Programa 2 es importantísimo. Por eso es que ahondamos los temas de PO más fuerte para hacer software genérico, ¿ok? Test cases y otras cosas. Y después de ahí, digamos, el Programa 3, llamado paralela, es procedimientos en
paralelos, la utilización de la memoria como tal. También en Prolog 2 se van dando muchas de las herramientas que se ponen en práctica en programación paralela con el fin de poder hacer rastreo de memoria y saber cuándo levantamos un proceso en un thread o en otro, amigos. Pero bueno, es un poquillo ahí para que lo vayamos viendo. No, bueno, por lo menos a nivel conceptual sí nos queda claro que es polimorfismo. La manera y cualidad especial que nosotros implementamos. ¿Cómo se implementa? Como les digo, harina de otro costal, pero la capacidad que va a tener un objeto de responder ante un mismo llamado o ante un llamado de manera distinta. ¿Okay? Eso es actuar o responder polimórficamente, ¿verdad? De manera distinta. Ok, perfecto. Por aquí. Aquí igual, ahí ahora que se los arreglo, cambio un poquito más, pero aplica exactamente igual para Java, ¿verdad? Las variables de clase, como les decía, o atributos, son datos de distinto tipo que permiten describir el estado actual de un objeto de esa clase. Se declaran en el interior de la clase de la misma manera que se declaran las variables, ¿verdad? Eso técnicamente ya para la sección que viene lo vemos. Y se declaran en el interior de la clase de la misma manera que se declaran las variables como una aplicación convencional, es decir, con un tipo de dato o calificadores opcionales, un nombre para una variable y un valor inicial opcional, ¿verdad? O sea, la declaración de los atributos es como declarar una variable. Tipo de dato, nombre, inicialización. ¿Verdad? Ese puede ser el caso. Los métodos van a ser funciones, ¿verdad? Con toda la estructura que viene una función. ¿Qué tiene una función? Bueno, una función tiene. Puede ser public, ¿verdad? O sea, su nivel de acceso, public, protected, private. Va a tener el tipo de dato y el nombre de la función. Y los parámetros se aplican. ¿Okay? Exactamente igual se declaran los métodos dentro de una clase, solo que van dentro de la declaración de la clase. ¿Cómo declaramos una clase? La palabra clase, ¿verdad? ¿Verdad? Pues aquí ese es el inicio de mi clase y esta se va a extender hasta acá. ¿Ok? Y adicional, aquí voy a tener espacio para poner mis atributos. Por ejemplo, qué sé yo, digamos esa clase mamífero, vamos a poner así, edad. Y pongamos aquí los atributos y estos son los métodos. Y por ejemplo, public. Ahora también puedo especificar si esta es público o no. Public, vamos a void. Pero vamos a ver más acá. Ok. Y ahí tenemos mis métodos, ¿verdad? Claro, esto es como quien dice la declaración del encabezado del método. ¿Verdad? Aquí me hace falta, lógicamente, llaves y todo para poderlo declarar, para poder saber qué es lo que hace. Pero por lo menos ese es el encabezado del método como tal. ¿Okay? Entonces, como dice, los métodos son funciones que sirven para manipular los atributos de la clase, como dije.
O sea, para la interacción de los propios atributos de la clase. Los métodos se declaran y se definen de la misma manera que una función en cualquier aplicación convencional. Dicho de otra manera, en su declaración se expresa el tipo de retorno, el nombre para el método y una lista de parámetros de entrada si es que aplica, ¿verdad? Si es que aplica. Usualmente se hace la definición de los métodos al interior de la clase, mientras que la definición se hace afuera. Pero bueno, ya lo vamos a hacer todo adentro y esto ignoremos un poquito ahí para que no nos enredemos acá. ¿Ok? Y ya para terminar, ¿ok? Conceptos introductorios. Los métodos get y set. ¿Okay? Son métodos, o sea, son unos tipos de métodos ahí interesantes. Pero van muy ligados a lo que es el tema del encapsulamiento, ¿verdad? ¿Los han escuchado hablar de ellos? Los getter y setters. Perfecto. Los métodos get y set son métodos que usualmente se definen para el acceso de una variable, mejor dicho, de un atributo privada en una clase, para obtener su estado actual o su valor actual, en el caso del get, y para modificarlo o setearlo o asignarlo en el caso del set. ¿Okay? Un método get, puse por ahí, por lo general es un método con solo una línea de código que retorna el valor actual de la variable privada. Esto es para la parte de encapsulamiento, para no acceder directamente a la variable a lo violento, a lo directo, sino que accedemos a sus datos mediante otras funciones, en este caso gets y sets. ¿Okay? Tiene el valor de retorno del mismo tipo de la variable en cuestión y en general no tienen parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque es un get. Denle lo que tiene la variable, nada más. Por otra parte, los sets son métodos por el cual por lo menos una de las líneas de código modifica directamente el valor de la variable privada. ¿Por qué? Porque estoy dando la oportunidad, según mi nivel de encapsulamiento, le estoy dando la oportunidad a través de una puerta. ¿Verdad? Eso es como quien dice, bueno, tengo una variable privada, ¿verdad? No la va a tocar directamente. Yo le voy a dar a usted la oportunidad de que la toque o que la modifique a través de un método set. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque yo aquí adentro puedo, esto no es un fantasma, esto es un allá, ¿ok? Porque yo aquí adentro puedo implementar lógica para condicionar el valor que le estoy metiendo. Por ejemplo, una edad. Si va a un número negativo, no tiene sentido. Entonces, esa lógica, como le decimos, la lógica de negocio como tal, la puedo cachar aquí. Es decir, bueno, si el número que está entrando es mayor que 0, entonces puedo asignar la variable. Si no, no asigno un pepino. ¿Verdad? Entonces, es una manera de poder meter información a las variables, no de manera directa. Porque vos sería, si esto fuera público, si la variable fuera pública, pongo el nombre del objeto, punto, y me sale la variable ahí y le puedo meter la información que quiera y perfectamente me trae abajo la lógica, me podría traer abajo el sentido de mi algoritmo, o sea, el sentido del algoritmo por el cual fue instanciado ese objeto como tal. ¿Ok? Entonces eso es lo que hacen los setters. Los setters toman un valor, lo analizan o si fuese el caso lo validan o lo que sea, y si pasan, dependiendo, todo esto es subjetivo. Asignamos el valor a la variable private que tenemos ahí, ¿okay? Según el encapsulamiento que nosotros hayamos definido. Dígame, mi estimado. Mi profe dio un ejemplo en cierto punto, digamos, de que, por ejemplo, con
eso de lo privado, el get y todo eso, que, por ejemplo, que la billetera de uno es algo privado, digamos. Cuando usted se trepa al bus, usted no le da la billetera al chofer para que le saque la plata, Ajá. es que usted es el que le da la plata. Exactamente. Entonces, así. O sea, usted implementa un método llamado sacar dinero o por ejemplo, get billete. Pues usted abre, saca el get y toma. Porque si no, si fuera público todo lo que está aquí adentro, usted andaría la billetera ahí abierta y todo el mundo jalando ahí. Y todo el mundo metiendo ahí. Bueno, metiendo duro que haya de plata. Pero todo el mundo sacando. Bueno, ok. Chicos, ¿alguna duda hasta ahorita? Profe, bueno, no sé si es solo como por ejemplo, pero voy a aclarar una clase sin especificarle el private, el público, cualquier cosa. No, eso es otro ejemplo. Lo hice ahí como rápido. Sí se puede. Y como queda por defecto, digamos, usted no le pone nada que público. Pero creo que ya las últimas versiones ya necesitamos ponerle el nivel de encapsulamiento, public, private o lo que sea. ¿Ok? Dígame. Profe, tengo una duda que es, digamos, que cuando puede no sé, una grama de dice se tiene una clave pública. ¿La qué, perdón? Una clave pública. Ajá. Y al poner otros métodos, te da error por poner públicos. Le da error por poner los públicos. Ahí lo podemos analizar, ¿verdad? Ah, bueno, ahí no le puse public, claro, ¿verdad? Ese era el tema que me preguntabas. Sí, ahí sí. Por ejemplo. A mí me gusta mucho HackerRank, porque a veces lo tuerce mucho, pero lo encapsula mucho. Pero ahí tendría que ver el ejemplo en particular para ver qué tal creo que pasó. Pero si la clase es pública, perfectamente puede tener elementos private y public. O sea, eso no le va a quitar. El hecho de que la clase sea pública es que pueda ser instanciada de manera directa. Pero el nivel de encapsulamiento que tienen sus miembros, o sea, sus atributos y sus métodos, ese es otro nivel, es el nivel, digamos, interno de la clase. Digamos, bueno, más adelante nosotros nos enseñaron como por decirlo así, como una clase dentro de otra, digamos, así. Sí, creo que era así, digamos. Entonces, digamos que esa en sí ya era como privada. Entonces, se notó que si era privada, como tal, desde el principio, todo lo de adentro uno lo podría poner como público, pero al mismo tiempo sería privado porque la clase en sí es privada. Eso es como buena idea hacerlo o es mejor seguir como metiéndole privado. Es un arroz o mango. O sea, y aquí digamos, cada persona piensa diferente, pero yo entre más sencillo se vea y entre menos ponga yo a prueba, digamos, cascadas, por bien mejor, ¿verdad? O sea, si una clase pública, una clase private, está dentro de una clase pública, ¿verdad? Eso quiere decir que esa clase, o sea, como miembro de la clase pública, no va a estar afuera, o sea, no va a estar disponible para nadie que acceda a la clase pública. Pero así, ya es gente que se pone ahí medio creativos. Ya eso. Vamos a hacerlo con unas pelotitas. Esta es pública. Esta es privada. ¿Verdad? Aquí hay otras cosas. Estos son atributos públicos y otros atributos que son privados. Aquí hay métodos públicos y aquí hay métodos privados. Aquí van a haber cosas públicas y aquí van a haber cosas privadas. ¿Verdad? Ahora sí, quien llegue e instancia a partir de esta clase puede usarlo público, esto no, es privado. Aquí adentro, estos pueden utilizar lo que esté aquí. Pues sí, están en el mismo nivel. Están en un nivel por acá.
internamente él podrá utilizar lo que esté private acá. No. Aunque estén en el video, aunque estén aquí adentro, este va a tener que implementar una abstracción o un encapsulamiento para que lo que aquí esté privado, aquí afuera, eventualmente se pueda utilizar. Es como meter una bolsa de pelota, básicamente. Pero es complicarse, no entiendo para qué. O sea, cuando podemos pensar en los algoritmos de una manera más sencilla. Pero bueno, cada quien tiene lo que. O sea, cada quien piensa. Se complica más o menos de lo que se deberían. Pero básicamente es esto va a responder como quien dice en una regla, ¿verdad? ¿Privado puede acceder público? Sí. ¿Privado puede acceder privado? No. ¿Privado puede acceder protegido? Pues no sé. ¿Público puede acceder público? Sí. Entonces ahí es ir viendo cuáles son las diferentes combinaciones ahí y eventualmente cómo es el encapsulamiento tal. Yo pocas veces he hecho en todo clases entre clases. Prefiero hacer otros conceptos, pero para eso existe polilogía, herencia, bueno, herencia como tal, que me resulta mucho mejor. Estamos viendo como la parte de como de las listas que van como para un lado y para el otro, y usar todo eso. Sí, las listas que van para un lado para el otro son listas doblemente enlazadas. Ah, sí. Ok. Eso es para meter un struct, bueno, eso es para reemplazar, como era en C++, un struct por una clase. Pero yo les voy a dar una implementación más, voy a sugerirles una implementación de esas listas un poquito más como aprendí yo, o como lo manejo yo, que creo que es un poquito más sencillo. ¿Okay? Chicos, ¿tienen alguna otra duda? Okay. Bueno, entonces, en la clase del jueves a las 8 empezamos dándole matraca a las clases ya de manera gráfica, de manera programática, para irnos metiendo ahí un poquito con los conceptos e ir arrancando ahí con esas estructuras de arreglos y demás. ¿Okay? Vamos a ver, la parte de los grupos se los subo ahora. Y el compañero que llegó, ¿sabe si ya alguien lo incluyó en algún grupo o todavía no? De Telegram. No, de San Antonio.